No sé ustedes, pero yo estoy extremadamente emocionado por esta nueva serie de estudio bíblico que hemos dado comienzo. Hoy es el segundo. Y no estoy emocionado por los demonios. Estoy emocionado por aquel que tiene poder sobre los demonios, por aquel que es soberano sobre nuestras vidas. ¿Qué sabemos sobre la naturaleza de los demonios? ¿Qué sabemos sobre la naturaleza de los demonios? Algunas personas piensan que los demonios son solo representaciones del mal, como dibujos. Y nos lo han presentado con cuernos, con cola, con un tridente. Eso es todo. Otros piensan que los demonios son fuerzas impersonales. ¿Qué clase de fuerzas? Impersonales. Son como una energía. Eso es todo. Pero la palabra de Dios nos dice que los demonios son seres espirituales reales. Eso es lo que nos dice la Biblia de los demonios, que son seres espirituales reales. El título del estudio de esta noche, nuestro segundo estudio, es ¿cómo son los demonios? ¿Cómo son los demonios? Aunque los demonios son invisibles, ¿cómo son los demonios? Invisibles. No los podemos ver. En este momento, puede ser que aquí estén con nosotros. Dios quiera que no. Pero puede ser que estén aquí con nosotros porque son invisibles. Aunque son invisibles, la Biblia nos da una idea clara. ¿Qué clase de idea? Clara de cómo son los demonios en esencia. Conocer la naturaleza de los demonios, mis amados hermanos y hermanas, nos ayuda a no ignorar sus estrategias y a depender del poder de Dios para resistirlos. Por eso es importante que nosotros hablemos de los demonios. Por eso es importante que nosotros estudiemos sobre los demonios para conocer la naturaleza de estos. Porque eso nos ayuda a que tengamos presente las estrategias que ellos tienen. Y así podamos nosotros depender del poder de Dios. ¿Del poder de quién? De Dios, para resistirlos, para hacerles frente. Conocer su naturaleza, la naturaleza de los demonios, nos ayuda a no ignorar sus estrategias. Y yo quiero hacer un énfasis en eso. Ellos tienen estrategias, tienen planes. ¿Qué tienen? Planes. Nuestra dependencia en la obra de Jesús en la cruz del Calvario es fundamental para todos nosotros en nuestra lucha espiritual. ¿De qué debemos de depender? De la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Si usted quiere experimentar una victoria constante sobre los demonios, usted tiene que depender en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, quien ya los venció. Para este estudio veremos primero la naturaleza personal de los demonios. Segundo, la naturaleza intelectual de los demonios. Y tercero, la naturaleza inmoral y el poder de los demonios. El primer texto clave para nuestra lección es Mateo 8. Mateo 8, abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en Mateo 8, versos 28 y 29. Mateo 8, versos 28 y 29. Y voy a hacer lectura de la palabra de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados
que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Podemos nosotros, mis amados hermanos, en vista de lo que hemos leído, sacar nuestra primera lección, y es la naturaleza personal de los demonios. Esa es nuestra primera lección, la naturaleza personal de los demonios. Los demonios son seres con personalidad. ¿Qué clase de seres son? Con personalidad. Los demonios tienen personalidad. Fíjense bien lo que podemos aprender a la luz de lo leído. Los demonios tienen emociones. ¿Qué tienen? Emociones. En este pasaje al cual hemos dado lectura, los demonios manifiestan temor. ¿Qué manifiestan? Temor. Ellos manifiestan tener temor de Jesús. Lo siguiente que tienen los demonios es voluntad. ¿Qué tienen? Voluntad. Ellos obedecen órdenes. Ellos obedecen órdenes. Los demonios son seres espirituales que están subordinados a las órdenes de Satanás. Pero no solamente están subordinados a las órdenes de Satanás, ellos obedecen a las órdenes de Dios. Ellos obedecen, en este caso, a las órdenes que Jesús les da. Y por último, quiero que apreciemos que los demonios, como parte de su personalidad, tienen conciencia. ¿Qué tienen? Conciencia. Ellos reconocen a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos tienen conciencia. Ellos saben quién es Jesús. Y la realidad, mis amados hermanos, es que un ser que es impersonal y que solamente es una energía, no puede constar de ninguna de estas características que he mencionado en vista de lo que nosotros hemos leído en esos dos versículos. Concluimos entonces que los demonios no son fuerzas abstractas, sino seres conscientes con intenciones malignas. ¿Cuáles son las intenciones de los demonios? Malignas. Las intenciones de los demonios son hacer el mal. ¿Cuál es la intención de los demonios? Hacer el mal. Nosotros los creyentes en Cristo debemos de estar conscientes de la lucha espiritual. ¿De qué debemos de estar conscientes? De la lucha espiritual. Y no debemos de subestimar la actividad demoníaca en el mundo. Son seres reales, son seres personales, tienen una estrategia, tienen un plan, y nosotros no podemos ignorar esto. Mis amados hermanos, todos aquí debemos de abrir los ojos. ¿Qué debemos de hacer? Abrir los ojos. Debemos de abrir los ojos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de abrir nuestros ojos y debe de iluminar nuestro camino, debe de iluminar nuestro entendimiento, llevándonos entonces a estar preparados espiritualmente para hacerle frente a la actividad demoníaca. ¿Estamos? Nuestro siguiente texto clave, Santiago, capítulo 2, Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 2, verso 19. Santiago, capítulo 2, verso 19.
Leo de la palabra de Dios en Santiago 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Escribe Santiago a los creyentes. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nuestra segunda lección es la naturaleza intelectual de los demonios. La naturaleza intelectual de los demonios. Los demonios tienen conocimiento de Dios. ¿Qué tienen los demonios? Conocimiento de Dios. Los demonios son conocedores de la existencia de Dios. Los demonios son conocedores de la santidad de Dios. Los demonios son conocedores de la justicia de Dios. Los demonios son conocedores del poder de Dios. Los demonios tienen conocimiento de Dios. Y no solamente tienen conocimiento de Dios, no solamente conocen quién es Dios, sino que ellos conocen el destino que a ellos les espera. Los demonios conocen el destino que a ellos les espera. Y ninguno de nosotros queremos ser parte de ese destino que a ellos les espera. Y espero que en este grupo ninguno de nosotros seamos parte del destino que les espera a los demonios. Espero que todos aquí tengan su confianza en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. Ahora, a pesar de que los demonios tienen conocimiento de Dios, su intelecto no lo lleva a la obediencia. Saber quién es Dios, saber que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, no lo lleva a obedecer a Dios. Los demonios usan su conocimiento para intentar engañar y destruir. Ponga atención, ponga atención. Los demonios usan su conocimiento para intentar engañar y destruir. ¿Para qué utilizan los demonios su conocimiento? Para engañar y destruir. ¿Para qué utilizan los demonios su conocimiento? Engañar y destruir. ¿Engañar a quiénes? A los seres humanos. Y esa es la razón primordial por la cual nos encontramos con un sinnúmero de religiones. Porque Satanás y sus demonios, teniendo el conocimiento que tienen de Dios, ponen a funcionar su estrategia de intentar de engañar y de confundir a la humanidad. Y han hecho buen trabajo. Y no solamente tratan de engañar, sino que tratan de destruir a todos los hombres. A los no creyentes y aún a los que ya han confiado en Jesucristo como el Salvador de sus almas. ¿De qué nos sirve a nosotros saber todo esto? Esto nos debe de llevar a todos nosotros a llenarnos de la palabra de Dios. ¿A qué nos debe de llevar? A llenarnos de la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, saber esto debe de provocarnos a agarrar la Biblia, a abrir la Biblia, leer la Biblia. Saber todo esto debe provocarnos a llevar un método disciplinado de la lectura de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos hagan un cuento. Para que los demonios no nos engañen y no seamos arrastrados, como dice Santiago, por cualquier forma de doctrina, sino que podamos permanecer firmes en la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque hay muchos evangelios, pero uno es el verdadero evangelio y es el de Cristo.
las buenas nuevas de salvación. Saber esto debe de provocar en nosotros llenarnos de la palabra de Dios, no para adquirir conocimiento, sino para de esa manera ser transformados y fortalecidos. Llenarnos de la palabra de Dios para discernir la verdad de las mentiras espirituales. Nuestro tercer texto clave, Hechos, capítulo 8, verso 7, Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 8, verso 7. Leo de la palabra de Dios en Hechos 8, 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, el miércoles pasado hablamos que cuando leemos espíritus inmundos quiere decir demonios. Gracias, hermano. Demonios, porque de muchos que tenían demonios, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Nuestra tercera lección, la naturaleza inmoral. La naturaleza inmoral y el poder de los demonios. La naturaleza inmoral y el poder de los demonios. Los demonios son inmorales. ¿Cómo son los demonios? Inmorales. Esto quiere decir que los demonios no pueden ser nuestros mejores amigos. Si no todos nosotros, algunos de nosotros conocemos a alguien que ha visitado a un chamán, a un brujo, y le han hecho la limpia, le han hecho un trabajo, y han hecho de esos espíritus inmorales sus amigos. Y no puedo decir sus mejores amigos, porque los demonios y Satanás no pueden ser nuestros mejores amigos, porque ellos son inmorales. ¿Cómo son? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los demonios son deshonestos, son mentirosos. Los demonios no te van a decir la verdad jamás. Solo Jesús te dice la verdad. ¿Quién nos dice la verdad? Jesús. Los demonios jamás te van a decir la verdad. No te van a decir cuánto vas a sufrir. No te van a decir cuánto de verdad te va a costar. No los 70 quetzales o pesos que le pagas al chamán porque te haga el trabajo. Eso no es nada. No te dicen verdaderamente que se está perdiendo tu alma eternamente al caminar por ese sendero, por ese camino. Los demonios son inmorales, son deshonestos, son indecentes. Todo mal pensamiento, todo mal deseo, toda mala intención es producto de los demonios. Porque los demonios tienen un conocimiento limitado de cuáles son nuestras debilidades, porque nos han visto cómo cojeamos. Nos han visto dónde resbalamos, dónde caemos. Y eso les da a ellos material para que ellos puedan trazar su estrategia. Y entonces nos tiran la carnada. ¿Qué nos tiran? La carnada, nos tiran el anzuelo. Y si nosotros no nos estamos llenando de la palabra de Dios, si la palabra de Dios no está iluminando nuestro sendero, nuestro camino, entonces caemos. Caemos. ¿Qué pasa? Caemos. Los demonios son inmorales, ellos son obscenos, toda obscenidad, malas palabras, películas pornográficas, son obscenos, es producto de los demonios. Tenga cuidado con lo que anda viendo en su celular. Los demonios son inmorales, ellos se oponen a las buenas costumbres. ¿A qué se oponen? A las buenas costumbres. Ellos se oponen a las buenas costumbres. Mis amados hermanos, ponga atención. Pablo dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hacen las malas compañías? Por no decir los demonios corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías.
Los demonios son malos. Y ellos buscan oprimir a las personas físicamente. ¿Cómo buscan oprimir a las personas? Físicamente. Los demonios buscan oprimir a las personas mentalmente. Si usted y yo no nos estamos llenando de la palabra de Dios, los demonios nos van a llenar la cabeza de toda clase de basura. Los demonios buscan oprimirnos espiritualmente. Quiero dejar algo en claro desde hoy. Un demonio no puede poseer a un cristiano. Un demonio no puede poseer a un cristiano. El demonio puede oprimir al cristiano. El demonio puede molestar, fastidiar al cristiano, pero no lo puede poseer. Porque el creyente en Jesucristo está poseído por Cristo. El creyente en Cristo es casa, es morada del Espíritu Santo de Dios. Y donde mora el Espíritu Santo de Dios, no puede morar un espíritu inmundo. Donde mora el Espíritu Santo de Dios, no puede morar un espíritu inmundo, no puede morar un demonio. Aunque los demonios tienen poderes sobrenaturales, están limitados por Dios. Los demonios y Satanás no son todopoderosos. Tienen poder, pero no son todopoderosos. El único que es todopoderoso es Dios. El único que es todopoderoso es Jesucristo. Ahora entendamos, mis amados hermanos y amigos, los demonios operan con intenciones destructivas. ¿Cuáles son las intenciones de los demonios? Destructivas. Los demonios quieren destruir la creación de Dios. Los demonios quieren destruir al ser humano. Los demonios quieren destruir al creyente en Jesucristo. Pero ellos no tienen más poder que el que Dios les permite. ¿Los oigo? Ellos no tienen más poder que el que Dios les permite. Esto, saber que ellos no tienen más poder que Dios, debe de llevarnos a descansar. ¿A qué debe de llevarnos? A descansar en la protección de Dios y debe de llevarnos a vivir confiando en el poder superior de Dios. Un consejo: busquemos constantemente refugio bajo la sombra de la cruz de Jesucristo y su preciosa sangre. Busquemos constantemente refugio bajo la sombra de la cruz de Jesucristo y su preciosa sangre. Aunque los demonios son reales y peligrosos, Cristo es la solución para librarnos de su influencia. Jesús venció el pecado. Jesús venció la muerte. Jesús venció el poder de Satanás en la cruz. Al creer en Él, somos librados de la esclavitud espiritual. Si aún usted, mi amigo, no ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, si aún usted no está seguro de cuál es su destino eterno, si usted no sabe dónde va a pasar la eternidad el día que muera, Dios le está llamando. Y Dios le llama a que se arrepienta de sus pecados, a que venga a Él a través de la confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, de su muerte y de su resurrección. Confíe en Jesús. Él es el único que tiene todo el poder para salvarle y protegerle. El poeta inglés y compositor de himnos anglicanos William Cowper escribe en uno de sus himnos: Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Qué hermoso esto. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Hermanos y hermanas, pidamos a Dios que nos ayude a dejar de creer las mentiras de Satanás,
de que Dios nos rechaza en nuestra debilidad, cuando en realidad es Él mismo, Satanás, quien tiembla cuando buscamos la ayuda de Dios en nuestra hora más débil. ¿Usted se siente débil? Doble sus rodillas. No huya de Dios. Venga a la sombra del abrigo de Dios. Usted se siente débil. Doble sus rodillas. Que Satanás tiembla cuando un santo es todo creyente en Cristo, dobla sus rodillas delante de Dios. Comprometámonos. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos. Comprometámonos a fortalecer nuestra fe a través de la oración. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe? A través de la oración, doblando nuestras rodillas. Comprometámonos a fortalecer nuestra fe a través del estudio de la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia. Hay que estudiarla. Hay que meditar en ella. Comprometámonos, mis amados hermanos y hermanas, a fortalecer nuestra fe a través de la comunión con otros creyentes para resistir cualquier ataque del enemigo. Y miren, el enemigo de nuestras almas, Satanás y sus demonios, no toman vacaciones. Todos los días estamos bajo el ataque de ellos. Por esa razón yo les animo a que todos los días lean, escuchen la palabra de Dios. Una de las estrategias del diablo es engatusarnos, engañarnos, para que no leamos la Biblia, para que no la oigamos. Y entonces así permanezcamos débiles y seamos presa fácil de ellos. Quiero invitarles en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.